Joan, querido. Oscar, querido, ¿no Bien. están pudiendo ver los demás chicos? Leandro está en camino y el otro Ah, chico no. Ay, Leandro apareció. El otro está. pibe no. Hola, Lean. Acá estoy. Bueno, no, eso, les mostraba antes el disco Tango y Origen y les contaba de qué se trataba un poco el asunto. Este, está bueno, no sé si estará en Spotify. Tango y Origen, Pedro Chemes, con Che inicial, CH. Pedro. Chequeamos ya mismo. Eh, eh, No está. no, mira, bueno. Bueno, alguna Eh, cosa por ahí comparto del disco de él en otra oportunidad, ¿saben? Eh, para volver sobre lo de Pelletieri, ¿no? Pelletieri dice que él afirma así rotundamente, ¿no? Que Contursi y Flores incluyeron, Celedonio Flores, incluyeron su obra tanguística dentro de la intertextualidad de Carriego y convirtieron los textos del poeta de Palermo en verdaderos generadores de nuevos textos, constituyendo la convención tanguera, fijando sus normas, de modo que Carriego continuó siendo el modelo hasta muy avanzada la década del 50. Bueno, yo en esto disiento, cuando lo escuché a Pelletieri decir eso, que fue en una conferencia en las primeras jornadas de cultura popular que hicimos en el Alicia Moró en el año 2001. Luego publicamos eso en CD-ROM. Fueron tipos muy capos, casi todos muertos o a punto de ahora a dar conferencias sobre tango. Tuvimos, pero fue extraordinario, fue el hijo de Homero Mansi, fue Govelo, fue Horacio Salas, Eduardo Romano, Noemí Ulla, o sea, 8 figurones, así, súper figurones del tema del tango en el año 2000, que fueron a las jornadas de la Alicia, ¿no? Y bueno, a mí me interesó mucho y medio me convenció, pero después lo pensé mejor y no es cierto que Carriegos hubiera seguido modelando la, la poesía del tango hasta la década del 50. ¿Por qué? Bueno, porque si reconocemos que hay un final del tango tradicional, un poco imprecisable, ¿no? Porque el tango en realidad siempre continuó, pero el tango cantado, digo, el otro desde ya que sí, el tango bailado o el tango instrumental, por supuesto. Pero digo, se podría fijar un final para el tango canción. Algunos dicen que fue con La Última Curda en 1956, es decir, poco después del golpe que derrocó al gobierno de Perón, donde empezó a tener un gran lugar en los medios de comunicación la música extranjera, por decir así. Otros dicen que el final habría sido con El Último Café, también de Cátulo Castillo, de 1963. Otros dicen que habría sido con el último gran tema de Homero Expósito, de 1974, un tema que se llama Chau, no va más, que es increíble, ¿no? Impresionante. La versión de Goyeneche te Sí, rompe las muelas. sí, sí. Bueno, Que es un bueno, tango rarísimo aparte. rarísimo, claro, muy Muy, muy raro. Todo muy raro. esos versos que tiene en el medio que Goyeneche los recita, Sí, eh, es hasta rara la letra, ¿no? Lo que sí, dice la sí, poesía, sí, sí, sí. Bueno, pero Expósito maravilloso. es un poeta muy conocedor de las vanguardias, por momentos surrealista, ¿no? Es un tipo dentro del mundo del tango muy particular. Eh, lo cierto es que no importa si hacemos terminar al tango tradicional en 1950 y pico, 1960 y pico, lo que claramente uno puede establecer es que hay al menos, yo digo al menos, porque es lo que tengo visto yo, 3 periodos en la letra del tango canción, ¿no? Lo que está más o menos más estudiado es el primer periodo. El primer periodo sería el que termina alrededor de 1926.
empieza con Contursi en 1917 y yo lo haría terminar en el 26. ¿Por qué? Bueno, porque en el periodo ese primero, además de Contursi y Celedonio Flores, que son los más prolíficos autores y los más exitosos, empiezan a aparecer otros autores. Está José González Castillo, que es un gran nostalgioso, escribe unos tangos barriales muy lindos que tienen que ver con el mundo del inmigrante que añora lo que ya no va a poder volver a tener, que es añora su tierra, pero al mismo tiempo desnuda su fracaso, ¿no? El inmigrante ha llegado a la Argentina pensando que se iba a hacer la América y que iba a triunfar, digamos así, y resulta que pasaron los años, llegó a viejo y no triunfó nada, ¿no? En el texto de Campra hay una parte que dice que el tango encontró su zona de excelencia en la exaltación del fracaso. Exactamente, exactamente, sí, sí, sí. Del fracaso amoroso, del fracaso en el caso de las chicas que, deslumbradas por las luces del centro como Milonguita, se van del barrio, o sea, aceptan, generalmente un tipo la saca del barrio, ¿no? Y la saca a los 14 años, a los 15, a los 16, se la lleva con la excusa de venite a vivir conmigo y en realidad las mete a laburar o en un cabaret si la mina tiene suerte, o en un prostíbulo si no tiene suerte, ¿no? De manera que después de 10 años, también Campra habla de eso, ¿no? 10 años después, como se ve en el tango de Discépolo, sola, afané y descangallada, la vi esta madrugada salir del cabaret, ¿no? Esta noche me emborracho. Esta noche me emborracho, que es de 1927, donde, bueno, Discépolo además introduce otro elemento ahí en el mundo del tango, que es el grotesco, ¿no? Elemento que él ya había, con el que ya había experimentado en teatro con su hermano Armando, en la pieza El Organito, de 1925. Pero cuando llega el estribillo, en Esta noche me emborracho, se habla de 10 años, y pensar que hace 10 años fue mi locura, que llegué hasta la traición por su hermosura, ¿no? 10 años. Ese es el tiempo en el que, el tiempo de vida útil, entre comillas lo digo, de una chica que la traen a laburar al centro y 10 años después es un escracho, es lo que se describe en ese tango, ¿no? Destruida por la noche, por la droga, por el alcohol, por la mala vida, digamos así. También Campra después dice, bueno, en Volver hay 20 años, ¿no? Y el tipo que vuelve 20 años después, pero eso es un tango exótico, dice Campra, porque en realidad ahí se habla de que el tipo vuelve con esperanzas, y eso no es parte del universo del tango, volver con esperanza de nada, ¿no? El tipo que, claro, el tipo que vuelve al barrio y a recorrer el barrio, a ver dónde se juntaba con los muchachos en la esquina, a ver la casa de la novia, a ver todo eso, ya no encuentra nada, ¿no? Entonces, en 1926 se empieza una segunda etapa. Para eso hay un texto mío para leer, que seguro que no llegaron para hoy, pero sí espero que lo puedan leer para la próxima. Se llama La codificación genérica en el periodo constitutivo de la letra del tango canción, ¿no? Yo trato de resumir ahí lo que muchos autores han dicho del asunto para mostrar cuáles serían los elementos constitutivos en la primera etapa, 1917 a 1926, dando por sentado que en 1926 se abre una segunda etapa en la que para mí ahí sí entra con tutti Carriego. Más que nunca entra Carriego ahí. ¿Por qué? Bueno, porque hay un tango, el primer tango de Mansi, 1925, que se llama Viejo Ciego, y que es precisamente un tango donde aparece este personaje del poema que escuchamos hace un rato, Has vuelto, que es el ciego musicante, ¿no?
El ciego musicante, que a veces es un ciego que lleva un organito y pagan 10 centavos y le piden que el organito toque un tango, el tipo mete un rollo en el organito, los organilleros tenían 15, 20 rollos, y entonces la gente le decía, ¿qué tenés? Y tengo la morocha, tengo el entrerriano, tengo tal. Obviamente no eran cantados, era una musiquita de organito, y le daban 10 centavos y el tipo le movía el manubrio al organito y sonaba el tango, ¿no? La otra variante es un ciego que va con un instrumento. Eso es lo que sucede en el tango de Mansi, en Viejo Ciego, donde el ciego es un violinista, es un tipo que está parado en una esquina con el violín, tocando, pidiendo limosna, naturalmente, ¿no? En ese tango es muy evidente la presencia de Carriego. Si uno lee la letra, va leyendo la letra, es muy evidente en muchos sentidos, el lenguaje modernista, el modo de aproximación al barrio, a lo cotidiano. Pero cuando llega el estribillo, lo nombra Carriego directamente, ¿no? Así que imposible decir que Carriego no está ahí, claro que está ahí. Y no sé en qué texto que leí hoy se resalta algo que yo también sabía, y es que creo que Campra también, que en uno de los últimos tangos de Mansi, que se llama El último organito, vuelve a aparecer con toda claridad Carriego. ¿Cómo empieza el tango? El tango empieza: las ruedas embarradas del último organito. Bueno, las ruedas embarradas es un pedacito de un verso de Carriego. Así que evidente, ¿no?, que está todo ahí. Ese tango ya es de 1948 y efectivamente es la evocación de el último. Empieza Mansi a despedirse de las cosas de un tiempo que ya no volverá, digamos así. Entonces yo creo que hay una segunda etapa del tango canción en la que entran todos los temas del mundo al tango, que comienza en 1925, 1926. Esa etapa posiblemente termine en el 35 o un poco después, 30 y pico, porque no olviden que al tango le pasa algo tremendo en el 35. Gardel tiene el accidente y se muere. Y eso lo cambia todo, porque se crea un desconcierto muy grande en la escena tanguera al perderse al primer referente y máximo referente mundial del tango. Y son unos años, 36, 37, 38, donde la nostalgia de Gardel, el peso que tiene Gardel, se escriben un montón de tangos dedicados a Gardel, por ejemplo, ¿no? Es tan grande que se pierde un poco el rumbo, pero el rumbo se recupera. 1938, 39, 40, se empieza a recuperar con el tango romántico, con el tango plenamente romántico, de amor, donde no es solamente el llanto por el amor que no se pudo, que por supuesto eso se mantiene en muchos casos, sino también una celebración del amor y particularmente una celebración de la mujer. Empieza ahí una etapa, y yo creo que esa etapa llega hasta el final, hasta 1950 y pico, 1960, donde la mujer aparece puesta por encima del yo enunciador o del sujeto poético masculino que dice la letra del tango o que habla en la letra de tango. Por eso cuando hablan de la misoginia del tango, ¿no? Campra dice algo sobre eso también, no sé si lo han leído. Sí. Ella rebate un poco lo de la misoginia del tango, pero yo además digo, no se puede tomar a la poesía del tango, que es lo que se hizo hasta ahora, hasta ahora,
como una unidad coherente. O sea, dicen, los poetas del tango hablan de... Claro, pero Pascual Contursi en 1920 habla de unas cosas y de cierta manera estética, pero no podés comparar eso con Cátulo Castillo en 1950. O sea, vos mirás la letra de Mi Noche Triste, mirás la letra de La Última Curda, 1956, y no tiene nada que ver el modo de expresión, el vuelo poético, el tema del que se está hablando, la sofisticación con la que se trata el tema, nada que ver una cosa con otra, ¿no? Claro. O sea, una cosa es Margot, donde Margot o Mano a Mano, los tangos esos de Flores, donde le dice a las minas, y mañana cuando seas descolado un mueble viejo, cosas así, Un ¿no? animal. Claro, pero eso es incomparable a No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, que canta Mansi en la década del 40. O los tangos de amor de Homero Expósito, evocativos del amor adolescente o del amor juvenil. O sea, imaginen, no tiene nada que ver. Yo creo que la mujer ocupa un lugar central en el como tema en los tangos de la década del 40 y del 50. Ahí ya no hay tanto lugar para el tango de duelistas, de guapos, ¿no? Eso vuelve mucho después, en la década del 60, como lo veremos aquí mismo en este curso, con Borges. Cuando Borges escribe Las milongas para las 6 cuerdas, en la década del 60, bueno, lo que hace es volver no solamente a los comienzos del tango, sino a un tiempo histórico anterior a los comienzos del tango, si uno piensa en términos históricos, o todavía más, a un tiempo mítico, a un illo tempore, que nadie sabe cuándo fue, y que no tiene mucha importancia cuándo fue, ¿no? Porque lo que hace Borges es no recrear los tangos viejos, sino crear un nuevo universo para el pasado del tango, ¿no? Algo de eso dice en su poema El tango, ya veremos, todas esas cosas ya las veremos, ¿no? Un pasado irreal, el tango nos crea un pasado irreal, dice Borges, nos inventa un pasado irreal, y entonces nosotros sentimos que fuimos valientes alguna vez con esa obsesión suya por el tema de la valentía y la certidumbre de su cobardía, ¿no? En comparación con sus abuelos, que habían sido generales, militares, grandes figuras y hombres valientes, con ese que es él, que se siente un pusilánime. Lo escribe en varios textos ajenos a los que vamos a ver acá en el seminario, pero ¿no? Como que una cosa es el que sabe manejar el puñal y otra cosa es él, que se siente una especie de escriba encerrado en un departamento del centro de Buenos Aires, escribiendo en letra escolar, en letra chiquitita, en cuadernos escolares. Bueno, todo eso, ¿no? Y la figura de Dalman, digamos. La figura de Dalman en el sur, claro, en el cuento del sur, efectivamente. Claro, tal cual. Pero bueno, lo que resalta Pelletieri en la obra de Carriego, en la poesía de Carriego, es este gusto por el barrio, esta tentación por sentir lo pequeño, lo rutinario. Dice Pelletieri que él tiene estudiado que en esa época muchos poetas se vuelcan a esta especie de sencillismo que va a prefigurar la poesía de Baldomero Fernández Moreno, que sería el gran poeta sencillista de la década del 20. Pero dice que lo que tiene Carriego es que Carriego encuentra en esa moda su voz, su propia voz, y eso es lo que lo vuelve único, ¿no? Más allá de que muchos de sus poemas sentimentales también estén cerca de lo cursi, lo que él rescata es que lo que se puede decir de la poesía, o por lo menos de una parte de la poesía de Carriego, la que aparece en la Canción del Barrio, bueno, eso se podría decir también del tango, ¿no? Dice,
que Carriego crea los personajes que habitan las historias, esas que transcurren en el barrio de Palermo, y una versión literaria del espacio en el que se mueven, además de un punto de vista sobre ellos que, por supuesto, aporta el sentido, la ideología del primer tango canción. Estos elementos son la nostalgia irracional, la tendencia a añorar el minuto vivido apenas éste se convierte en pasado, y el vivir en total desarmonía con el presente, ¿no? Y dice que solo faltaba que alguien creara una lengua literaria común y se unieran la poesía y la música, y que esa invención encontrara un público. Eso sucede cuando Contursi le lleva a Gardel su letra para el tangolita, Gardel graba Mi Noche Triste, y eso rápidamente encuentra un público, ¿no? Luego se pone a hablar de Celedonio y qué sé yo, pero quería comentarles algunas cosas más sobre Carriego, ¿no? Sobre Borges y sobre Carriego. Carriego era amigo del padre de Borges, amigo personal del padre de Borges. Y esto implica que muchos domingos a la tarde, Carriego visitaba la casa de los Borges cuando Borges tenía 5, 6, 7, 8 años. En esos años, 1906, 1907, 1908, por ahí. De hecho, hay un poema de Carriego que se llama A doña Leonora Acevedo de Borges. O sea, hay un poema a la madre de Borges. Y dentro de ese poema hay una estrofa dedicada al niño, al hijo de Leonor, que Carriego presagia que será un gran poeta. Esto es una locura, ¿no? Qué locura. Es una locura. A ver, espera de ver si lo encuentro, pará. Acá tengo la mejor edición de Carriego, anotada de La Docta Ignorancia. La editorial es La Docta Ignorancia. Che, no lo encuentro, qué macano. No, perdón, me equivoqué. Se llama Vulgar Sinfonía el poema. Está dedicado a doña Leonor Acevedo de Borges. Y en la última estrofa dice: y que tu hijo, el niño aquel de tu orgullo, que ya empieza a sentir en la cabeza breves ansias de laurel, vaya siguiendo la fiel ala de la ensoñación de una nueva anunciación, a continuar la vendimia que dará la uva eximia del vino de la canción. ¿No? Ese hijo es Jorge Luis. Es un poema de 1908, una cosa así, ¿no? Tremendo. Borges, en 1930, publica un libro, su séptimo libro, y se llama Evaristo Carriego. Es un librito que era muy breve, tenía 6 capitulitos, y que sale publicado ahí. Borges se pasa un año sin laburar porque había ganado el premio municipal y le habían dado una muy buena guita, y él se quedó todo el año encerrado leyendo a Carriego y escribiendo ese libro. Cuando el libro se reedite en 1955, le va a agregar 6 capítulos más, que lo vuelven algo más interesante, digamos, ¿no?
Pero de todas maneras, los primeros 6 capítulos de ese libro sobre Carriego, bueno, él se siente un poco obligado a hablar sobre Carriego. Él dice que la madre lo desmoraliza, le dice, no escribas, Carriego es un poeta olvidado, no lo conoce nadie, fue un poeta menor. Sin embargo, Borges tiene la tentación de escribir sobre Carriego porque él quiere insertarse dentro de esa tradición creada por Carriego. En alguna parte del Evaristo Carriego, él dice, bueno, Carriego descubrió el tema del barrio, y ahora vengo yo, como poeta, ¿no? Y él cita Fervor de Buenos Aires, Cuaderno San Martín, sus propios poemarios, como parte de esa tradición de recorrer el barrio y describirlo. Por supuesto que lo que Borges describe no es lo mismo que describe Carriego. Borges es mucho más aséptico en sus descripciones, es cero melodramático naturalmente, es cero romántico si se quiere, no cae jamás en la cursilería, obvio, ¿no? Sin embargo, esa primera poesía de Borges no es la gran cosa poética que Borges será capaz de hacer después, en los 60, cuando vuelva a escribir poesía, ¿no? De todas maneras, bueno, que no quería dejar de mencionarles esto porque me parece muy importante para lo que va a venir después, para cuando hablemos de Borges, ¿no? Si les parece, a menos que me quieran preguntar algo o comentar algo de lo que hayan leído. A mí me quedó una duda Sí. del texto tuyo. Sí. Cuando decís que Govelo habla de una deslupanarización. Sí. Me quedé con esa palabra. Sí, cómo no. Mira, eso es un folleto que publicó la Academia Porteña del Lunfardo sobre una conferencia de Govelo, llamado así, la deslupanarización del tango. Lupanar es prostíbulo, ¿no? Así que la deslupanarización sería el proceso por el cual el tango temáticamente es sacado del prostíbulo y es llevado a la literatura popular, digamos así, ¿no? Él explica en el texto que había que leer sobre los orígenes de la letra de tango que hay un pasaje de las letras que va del prostíbulo al teatro de varieté, y que en las varietés habrían nacido las primeras letras adesentadas, digamos así, del tango canción. Yo no estoy tan convencido de que eso haya sido tan lineal. Habría que ver si fue tan lineal. No necesariamente los cantitos picarescos son remisiones obligatorias al prostíbulo. No hay que pensarlo así. Algunas, evidente que sí. En la colección de textos eróticos del Río de la Plata de Lehmann Nietzsche hay remisiones que son evidentes porque está hablando de un quilombo, de una madama, de los cafiolos que tienen a las minas ahí adentro y que los lunes van a cobrar las fichas o las latas que las pibas recogieron durante la semana y la madama le da la guita. Bueno, claro que en algunos casos es así, pero en muchos otros son simplemente cosas picarescas que no tienen por qué haber nacido en el prostíbulo. Cualquier grupo de adolescentes en la esquina del barrio o en el patio del conventillo pudo haber creado un cantito tipo, señor comisario, deme otro marido, porque el que yo tengo no coge conmigo. Bueno, claro. Señor comisario, deme otra mujer, porque la que yo tengo no quiere coger. Es ese tipo de cantitos que después también se adesentaron, ¿no? En vez de no coge conmigo, le cambiaron ese verso. Eso no necesariamente nace en el prostíbulo, ¿no? Claro. A eso me refiero. Bueno, lo que les pido es que terminen todas las lecturas de esta unidad 1 para la semana que viene. Anoten sus dudas si es que las tienen, sobre lo que puedan haber leído. Vienen ahora 4 o 5 textos, ¿no? El de Campra,
Veo ustedes, bueno, Leandro hizo alguna alusión a eso, pero por supuesto, bueno, si tienen alguna pregunta, Campra hace toda una unión entre las intertextualidades que puede haber entre las letras del tango y la literatura, y al revés, al final, entre poemas cultos, digamos así, y letras de tango. Esto en virtud también de lo que vamos a ver con Borges después. Y luego tenemos lo de Mahfoud, sobre las letras de tango. Está mi ponencia sobre la codificación genérica de la letra de tango, el texto de Jacqueline Valent y el de David Lagmanovich. Todo eso. Les pido que lean eso, y sobre eso versará el próximo encuentro, el martes próximo, y ya el siguiente arrancamos con Borges. Buenísimo. Bueno, genial, Oscar. Bueno, les mando un gran abrazo, les deseo una muy buena semana, muy rico igualmente todo. Para vos. Y cualquier cosa me mandan mail, si tienen dudas, preguntas, lo que sea, me consultan durante la semana. Bárbaro, gracias. Bueno, un Chau, gran abrazo. Chau. Abrazo para todos. Chau, chau, Rodrigo. Chau. Nos vemos.